Hola, adivinen quién volvió con audio algo mejorado. Nay, por acá. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que grabé, lo sé. Me costó algo de tiempo aprender a usar estos aparatos, pero bueno, finalmente estoy acá. Espero que les guste. Quería empezar agradeciendo, como siempre, los comentarios tan lindos que me han dejado, los me gusta, el hecho de que vean los videos. Eso me anima a seguir. Así que, de nuevo, gracias. Hoy quería compartirles un autor que me impactó mucho cuando estaba cursando la licenciatura. Ahora estoy haciendo mi segundo posgrado. Perdón. Y bueno, lo descubrí cuando cursaba y me impactó muchísimo. Es un sociólogo súper famoso, francés. Se llamaba Pierre Bourdieu. Bourdieu era un autor súper prolífico. Estudió sobre arte, cultura, vida académica, epistemología, sobre el sentido común, sobre las desigualdades sociales, de clase. Estudió sobre género, familia, sobre el conflicto con Argelia, deporte y sobre economía, entre otros temas. El texto que traigo para comentar, leer en realidad, es un texto que descubrí hace poquito, como les decía. Ustedes lo van a ver al revés, pero esta sería la portada. Y se llama Las estructuras sociales de la economía. Básicamente es una crítica a la economía ortodoxa que siempre tiene como esta pretensión de explicar los sistemas económicos todos a partir de modelos teóricos que nunca se adecúan a la realidad. Siempre son aproximaciones o cosas así. Y es una interesante crítica a esa idea, a esa forma de concebir, interpretar y explicar el aspecto económico del mundo. Bueno, de eso se trata el libro este. Una constante en Bourdieu, que está en la
mayoría de sus trabajos es el uso del método estadístico. En este caso utiliza una técnica que se llama análisis de correspondencias múltiples, pero también utiliza entrevistas. Eso me pareció original para ser la obra de Bourdieu, ¿no? Obviamente la entrevista es una técnica más que explotada. Afuera diluvia con mucho calor. Eso que fue recién es un trueno. Bueno, voy a empezar leyendo la parte de atrás del libro. El discurso económico clásico se basa en postulados que presenta como evidentes por sí mismos oferta y demanda planteadas de manera independiente, individuo racional, que conoce su interés y sabe tomar la decisión que corresponde a él. Ahora bien, basta estudiar con detenimiento una transacción como Pierre Bourdieu lo hace aquí en el caso de la compraventa en el mercado inmobiliario en una región de Francia para advertir que esos postulados abstractos no alcanzan a explicar la realidad. El mercado es construido por el Estado, que puede decidir, por ejemplo, favorecer el acceso a la casa individual o la vivienda colectiva. En cuanto a las personas implicadas en la transacción, están inmersas en construcciones simbólicas que constituyen en sentido fuerte el valor de las casas, los barrios o las ciudades. La abstracción ilusoria de los postulados clásicos, por otra parte, es criticada hoy por algunos economistas, pero hay que ir más lejos. La oferta, la demanda, el mercado e incluso el comprador y el vendedor son el producto de una construcción social, de modo que no es posible describir adecuadamente los llamados procesos económicos sin recurrir a la sociología. En lugar de oponerlas, como se hizo tradicionalmente, es hora de comprender que sociología y economía constituyen en realidad una sola y la misma disciplina, que tiene por objeto el análisis de los hechos sociales, de los que las transacciones económicas, después de todo, no son más que un aspecto. Bien.
Este libro fue publicado en el año 2000, así que supongo, no estoy segura, de que fue uno de los últimos libros de Bourdieu, porque él murió en el 2003. Si tienen esta información, la pueden compartir. Bueno, esta edición en particular es del 2010, es una cuarta reimpresión. La primera fue en el 2001, por lo menos desde esta editorial. Les voy a leer algunas páginas de la introducción, párrafos nada más. Vamos. La ciencia que llamamos economía descansa en una abstracción originaria consistente en disociar una categoría particular de prácticas o una dimensión particular de cualquier práctica del orden social en que está inmersa toda práctica humana. Esta inmersión, algunos de cuyos aspectos o efectos encontramos al hablar, obliga, aun cuando por las necesidades del conocimiento estemos constreñidos a tratarla de otro modo, obliga a pensar cualquier práctica empezando por aquella que se da de la manera más evidente y estricta por económica como un hecho social total en el sentido de Marcel Mauss. Probablemente le pierdan el sentido a lo que estoy leyendo por lo lento que lo hago. Pero me parece algo hipnótico. A mí por lo menos me pasa eso. Sigo. Contra la visión ahistórica de la ciencia económica, entonces hay que reconstruir, por un lado, la génesis de las disposiciones económicas del agente económico y muy en especial de sus gustos, sus necesidades, sus propensiones o sus aptitudes para el cálculo, el ahorro o el trabajo mismo. Y, por el otro lado, la génesis del propio campo económico, es decir, hacer la historia del proceso de diferenciación y autonomización que conduce a la constitución de ese juego específico, el campo económico como cosmos que obedece a sus propias leyes y otorga, por ello, una validez limitada a la autonomización radical que lleva a cabo
la teoría pura al erigir la esfera económica en universo separado. Solo muy progresivamente la esfera de los intercambios mercantiles llegó a separarse de los demás dominios de la existencia y afirmó su nomos específico, el enunciado por la tautología: negocios son negocios. Solo muy progresivamente las transacciones económicas dejaron de concebirse según el modelo de los intercambios domésticos, gobernadas, por lo tanto, por las obligaciones familiares o sociales, y solo muy progresivamente el cálculo de las ganancias individuales y por ende el interés económico se impuso como principio de visión dominante, sino exclusivo, contra la represión colectivamente aplicada y controlada de las inclinaciones calculadoras que se asociaba a la economía doméstica. Entre la teoría económica en su forma más pura, es decir, la más formalizada, que nunca es tan neutral como quiere creerlo y hacerlo creer, y las políticas que se ponen en práctica en su nombre o se legitiman por su intermedio, se interponen agentes e instituciones que están impregnados de todos los presupuestos heredados de la inmersión en un mundo económico particular, originado en una historia social singular. La economía neoliberal, cuya lógica tiende hoy a imponerse en todo el mundo por conducto de instancias internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y los gobiernos a los cuales estos dictan directa o indirectamente sus principios de gobernancia, debe unas cuantas de sus características presuntamente universales al hecho de estar inmersa en una sociedad particular, es decir, arraigada en un sistema de creencias y de valores, un etos y una visión moral del mundo. En síntesis, un sentido común económico ligado como tal a las estructuras sociales y cognitivas de un orden social particular. Y la teoría económica neoclásica toma de esta economía particular sus presupuestos fundamentales, que formaliza y racionaliza para erigirlos así
en fundamentos de un modelo universal. Este modelo se apoya en dos postulados que sus defensores tienen por proposiciones demostradas. La economía es un dominio separado, gobernado por leyes naturales y universales que los gobiernos no deben contrariar con intervenciones intempestivas. El mercado es el medio óptimo de organizar la producción y los intercambios de manera eficaz y equitativa en las sociedades democráticas. Se trata de la universalización de un caso particular, el de los Estados Unidos de Norteamérica, caracterizado en lo fundamental por la debilidad del Estado, que, ya reducido al mínimo, fue sistemáticamente minado por la revolución conservadora ultraliberal, como consecuencia de la cual surgen diversas características típicas. Una política orientada hacia la retirada o la abstención del Estado en materia económica. La transferencia o subcontratación de los servicios públicos al sector privado y la comparación de bienes públicos como la salud, la vivienda, la seguridad, la educación y la cultura en bienes comerciales y de los usuarios en clientes. La renuncia ligada a la reducción de la capacidad de intervención en la economía, a la facultad de igualar las oportunidades y hacer retroceder la desigualdad que tiende a aumentar de manera desmesurada en nombre de la vieja tradición liberal de la self-help heredada de la creencia calvinista en que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y de la exaltación conservadora de la responsabilidad individual que lleva, por ejemplo, a atacar la desocupación o el fracaso económico en primer lugar a los mismos individuos y no al orden social, y que alienta a delegar a niveles inferiores de autoridad, región, ciudad, las funciones de asistencia social. La desaparición de la visión hegeliano-durkheimiana del Estado como instancia colectiva con la misión de actuar como conciencia y voluntad colectiva son responsables de las decisiones concordantes con el nivel general y de contribuir a favorecer el fortalecimiento de la solidaridad. El Estado es la culminación y el producto de un lento proceso de acumulación
capital cultural o informacional acumulado en la forma, por ejemplo, de estadísticas, pero también de instrumentos de conocimiento dotados de validez universal en los límites de su incumbencia, como los pesos, las medidas, los mapas y los catastros. Por último, capital simbólico. De tal modo, el Estado está en condiciones de ejercer una influencia determinante sobre el funcionamiento del campo económico, como también en los demás, aunque en menor grado. En especial porque la unificación del mercado de bienes económicos y también de bienes simbólicos acompaña la construcción del Estado y la concentración de los diferentes tipos de capital que éste llevó a cabo. Ya cerrando, se advierte a las claras que la inmersión de la economía en lo social es tal que por legítimas que sean las abstracciones operadas en función de las necesidades del análisis, hay que tener nítidamente presente que el verdadero objeto de una verdadera economía de las prácticas no es, en última instancia, otra cosa que la economía de las condiciones de producción y reproducción de los agentes y las instituciones de producción y reproducción económica, cultural y social, es decir, el objeto mismo de la sociología en su definición más completa y general. Estos son algunos fragmentos breves de la introducción que les quería compartir. Es un libro interesante, lo recomiendo. Y en general recomiendo a Bourdieu. Me parece muy original, riguroso, completo. Y bueno, espero que se hayan podido relajar, que se hayan podido dormir. Honestamente, a mí me dio sueño. Me iría a dormir. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien y nos vemos la próxima.